Vamos a ver un poquito de métodos de costeo, absorbente y variable, y vamos a ver punto de equilibrio, ¿ya? Entonces tenemos dos ejercicios para hacer hoy día y básicamente en eso va a consistir la ayudantía de hoy. Nada muy pesado. Entonces ahora empiezo a compartir pantalla. Entonces, primero que nada, esto es como un resumen reviola así de lo que se puede sacar hasta del PowerPoint, no es como nada tan útil, por así decirlo, que es como básicamente definir los métodos de costeo, que el costo de absorción, ahí esto está copiado dos veces, que el costo del producto está formado por todos aquellos gastos que son originados de la propia función de producción, y el costeo variable se refiere a que el producto está conformado por todos los costos de la función de producción, al igual que la de absorción, pero tiene un carácter variable, o sea, se divide, por así decirlo, el estado de resultado entre los costos variables y los costos fijos, que es como lo que vamos a ver un poco más adelante. Y es como básicamente eso lo que consistía el resumen. Entonces, para partir ya con los primeros ejercicios, tenemos acá el ejercicio 1 que nos dice: la empresa Contabilidad de Costos 1 S.A. presenta los siguientes datos de operación en los primeros 2 años de funcionamiento. Primero nos habla de que tenemos costos unitarios y costos fijos, que son por año, son anuales. Entonces, entre los costos unitarios, que son variables, tenemos las materias primas directas, la mano de obra directa y los CIF variables, que cada uno cuesta 60 pesos, 50 pesos y 40 pesos por unidad producida. Y los costos fijos, tenemos los CIF fijos y los GAB, básicamente, que son las ventas y administrativos, que son por 1.700.000 y 1.300.000. Entonces nos dice que Contabilidad de Costos 1 S.A. fabricó 85.000 unidades el primer año, de las cuales vendió 60.000, y durante el año siguiente, el año 2, produjo 95.000 y vendió 70. El precio de venta por unidad de cada año fue de 220 pesos cada unidad, valor neto. La empresa utiliza el método FIFO para valorizar sus existencias y se presentan los estados resultados por método absorbente y método variable del año 1, que es básicamente lo que nos está entregando aquí el ejercicio. Primero que todo, recordar, conta 1, que el método FIFO es básicamente que el primero que entra es el primero que se va, ¿ya? Y que tenemos que, a medida que van sacándose, se sacan en orden. Ejemplo, aquí de estas 85.000 unidades que se fabricaron en el primer año, solo se vendieron 60.000. Entonces las unidades restantes de este primer año van a ser las primeras que se vendieron en el año 2. Básicamente eso es lo que está explicando. Nos muestran en el año 1 el estado de resultados por método de absorción y por método variable, que tiene sus diferencias. ¿Ya? Entonces, y aparte nos dicen aquí el análisis de las diferencias con las diferencias de existencia y de utilidades. Entonces lo que nos pide el ejercicio es preparar el estado de resultado por método absorbente y variable del año 2. Básicamente hacer lo mismo que está en estos cuadritos, pero para el año 2, y realizar el análisis de diferencias, que es lo que tenemos aquí. Ya, entonces veamos un poquito qué es lo que nos dice en el año 1. En el año 1 tenemos los CIF fijos de 1.700.000 por 85.000 que son de 85.000. Tenemos las ventas, el costo de ventas, la materia prima directa, mano de obra directa, CIF, variables y fijo. Lo importante básicamente de los dos métodos es lo que tenemos aquí en existencias para poder basarnos en el año 2, ya que solo vendimos 60.000 unidades, por lo que nos quedaron 25.000 unidades extra en existencia, a un costo según método de absorción de 170 unitarios y de 150 unitarios en el variable, dándonos un total de 4.250.000 y 3.750.000 para cada método. Entonces ahora al realizarlo, primero vamos a observar en los años 2, vamos a hacer el método absorbente primero, que es el que podemos observar aquí, donde tenemos CIF fijos por 1.700.000, ya que es lo que nos entregaban el dato de acá,
y nos dice que en el año 2 producimos 95.000 unidades. Por lo tanto, podemos calcular el costo unitario de los CIF fijos como tal, que sería dividiendo el costo total en las unidades producidas en el año, en las unidades totales que se produjeron, dándonos un costo unitario de 17,89 pesos. Luego tenemos las ventas, que vendimos 70.000 unidades a 220 pesos, que es el costo de venta, que es lo que nos muestra aquí. Ahí. Con lo que nos da un total de 15.400.000 en las ventas. Y tenemos un costo de ventas de esta vez de 11.805.263. ¿Cómo lo sacamos? Porque podemos observar que el costo de ventas del método absorbente es diferente al del método variable. Y aquí es básicamente porque en el método absorbente podemos observar todos los costos juntos. Y todos los costos pasan a ser parte del valor del producto como tal. Entonces, podemos observar, por ejemplo, que en los costos de venta tenemos las ventas que son de los productos que nos sobraron del año 1, que eran 25.000 unidades, que estas son las que nos sobraron del año 1, pero las vendemos en el año 2, ya que estamos trabajando con FIFO, como podemos usarlo aquí. Teníamos 25.000 unidades y este año vendo 70.000, por lo tanto me faltan 45.000 de las que se producieron en el año 2, como eso básicamente. Entonces, vendimos 25.000 de las del año 1, que tenían un costo de 170 pesos cada una, por lo tanto nos da un monto de 4.250.000. Y de las unidades del año 2, son 45.000 unidades, como ya dijimos, de las 90.000 que fabricamos, 95.000 que fabricamos, y pues tenemos que verle los diferentes costos para calcular el costo unitario. Primero que nada, tenemos el costo de las materias primas, que era de 60 pesos, el costo de la mano de obra directa, que era 50 pesos, y de los CIF variables, que era de 40 pesos. Pero además, nosotros habíamos calculado aquí el costo unitario de los CIF fijos por 17,89 pesos. Por lo tanto, al calcular el total, multiplicando cada monto unitario por las 45 unidades, vamos a obtener ciertos valores que son como el valor total de ese tipo de cuenta en cada unidad en las unidades totales que se produjeron. Por ejemplo, de materia prima tenemos 2.700.000, de mano de obra directa tenemos 2.250.000, de CIF variable tenemos 1.800.000 y de CIF fijo tenemos 805.000 pesos. Entonces, el costo de ventas de las unidades que se vendieron, de las 70.000 unidades que se vendieron, va a ser de 4.250.000, que es la suma de todos estos gastos, o simplemente se puede sacar el monto, no, perdón, va a ser, ahí está, el costo de venta va a ser todos los gastos sumados, que en este caso sería sumar los 4.250.000 y sumar los costos del año 2, que serían 45.000 por 165. Ahí. Que básicamente este resultado, los 167,895, es el costo unitario total por producto, que es la suma de todo esto. Es básicamente lo mismo, pero simplemente es porque en el estado de resultado tenemos que detallar cada una de las cuentas, ¿ya? Pero básicamente se contabiliza una de las dos sumas. ¿Qué es lo que calculamos aquí? Que serían los costos fijos, más la materia prima directa, más la mano de obra directa, más los CIF, y entonces el costo unitario nos da de 167,89, que es lo que tenemos acá, por las 45.000 unidades, que son las producidas en el año 2, nos da 7,5 millones aproximadamente, lo cual sumado con las unidades que vendimos del año restantes del año 1, nos da un costo de ventas de 11.805.000.
Entonces nuestro margen bruto, como ya hemos sabido calcular en el estado de resultados, es la resta de estos dos, dando un margen bruto de 3.594.737, más un gap fijo de 1.300.000, que es lo que podíamos observar al inicio del ejercicio, aquí. Podemos saber que nuestra utilidad del ejercicio va a ser de 2.294.737, quedándonos en inventario o en existencias 50.000 unidades a un precio de 168 aproximadamente. Aquí es el mismo 167,895, lo cual nos da un resultado de 8.394.737 pesos en existencia. Ya podemos observar que este resultado de existencia varía según el método absorbente y en el método variable. ¿Por qué? Porque los CIF fijos, nosotros en el método absorbente calculamos el monto del CIF por las unidades que se han vendido. Entonces todavía hay costos fijos que no se han pagado y que se van a pagar cuando se vendan esas unidades que quedan. En cambio, en el método variable, el CIF fijo se paga anual, entonces se resta el tiro de las unidades y básicamente lo único que va a quedar en el valor de los productos en existencia van a ser los valores de costos directamente relacionados con el producto, ¿ya? Entonces, para verlo en el año 2, podemos observar que básicamente las ventas se maneja de la misma forma, pero el costo de ventas se ve modificado. Porque como dijimos, primero en el año 1 tenemos las 25.000 unidades que sobraron del año anterior a un costo unitario de 150. ¿Por qué de 150 en vez de 170? Porque ahora nos tenemos que basar en el del método variable, que las unidades que nos quedaron en existencia de este método costaban diferente a las existencias que nos quedaron por el otro método, porque en este método ya se habían pagado los costos CIF y aquí las que quedaron todavía, las que vendieron en el año 2 de estas todavía debían los costos CIF del año 1. Entonces, como que se enredan un poco más los costos en ese. Ya entonces aquí el costo unitario cambia y nos da un valor de 3.750.000. Además, para el año 2, nuestros costos van a incluir solo la materia prima directa, la mano de obra directa y los CIF variables, ya que van en relación al producto. Entonces, este va a ser nuestro costo unitario del producto, por así decirlo. Entonces va a ser distinto, ¿ya? Y va a ser de 150 igual que en el año anterior. Se va a mantener ese precio. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí que van a ser 25.000 unidades por 150 y 45.000 unidades por los mismos 150, dándonos un costo de venta de 10.500.000. Entonces nuestro margen de contribución va a ser de 4.900.000, que es la resta de estos dos. Y aquí tenemos la diferencia. En los costos se va a hacer una categoría de costos fijos, donde vamos a considerar aquí las 95.000 unidades que se produjeron por los 17,895 que cuesta unitario el costo fijo, lo que nos da 1.700.000. Aunque este dato es como que se le pone por seguir la idea de lo que estábamos haciendo, fácilmente podría ponérsele solo el 1.700.000, ya que es un costo fijo anual. Y tenemos el CAP, que también es fijo, por 1.300.000. Entonces, tenemos esta suma de 3 millones, que son costos fijos que se le agregan, que se le disminuyen a nuestra utilidad, pero ya se pagaron, ya no cuentan en el precio de las unidades en existencia. Entonces, por lo tanto, nuestra utilidad va a ser de 1.900.000. Y si lo piensan, el hecho de que esto de la utilidad variable sea menor que la utilidad por el método absorbente es súper justo, ya que aquí todavía los costos fijos no se han pagado, sino que se van a pagar cuando se vendan esas unidades, la porción de esos costos fijos. En cambio, en el costo fijo se paga por separado de las unidades que yo vendí, o sea, yo ya saldé los costos fijos y solo me quedan el precio, el costo propio de la producción, ¿ya? Entonces,
aquí podemos ver la diferencia de utilidades, que en el método absorbente tenemos de 2.294.000 aproximadamente, y en el método variable tenemos de 1.900.000, considerando una diferencia de 394.737. En la diferencia de existencias tenemos que son 50.000 unidades a un costo de 150, lo que nos da 894.737, y que podemos obtener una diferencia como tal de las utilidades, que es básicamente la diferencia de estas utilidades menos la diferencia de las unidades vendidas en existencia, que nos va a dar de menos 500.000 pesos, que es técnicamente lo que consta con la diferencia. Es básicamente lo mismo que se hace aquí en la diferencia de utilidades. Podemos observar que la diferencia de utilidades es simplemente la resta de las utilidades vendidas, y la diferencia de existencia es la resta de los montos, ¿ya? Los montos que tenemos en existencia de cada una. Porque al fin y al cabo, si lo piensan, nosotros estamos observando la diferencia de todo lo que nos quedó en nuestro inventario, de lo que no se vendió. Entonces podemos observarlo como la diferencia, podemos observarlo desde el punto de las utilidades, que con un método obviamente se gana más que con el otro porque todavía nos faltan cosas por pagar, que esas entran en el costo de la existencia. Por lo tanto, aquí en las existencias vamos a tener mayor valor. Las existencias en el fin y al cabo van a ser más caras, van a valer más que en el otro, porque sus costos aún no han sido pagados. Y nuestra justificación, como aquí lo dice, son las 25.000 unidades, ya por los 20 del CIF que aquí ya se pagaron, que nos da los 500. Ese básicamente ha sido el ejercicio. Y por último, este es un ejercicio más o menos larguito, pero no tanto, es básicamente lo mismo, y aquí nos vamos a tener que recordar. O sea, yo lo veo así, yo siempre lo he recordado con matemática básica de ecuaciones para ver cálculos de puntos de equilibrio. Y es básicamente lo más importante para el ramo, y que lo van a seguir viendo hasta harto, analizando, es el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio lo que nos da a cuánto debemos vender las unidades, el precio de venta, o cuántas unidades debo vender a cierto precio para que mi utilidad sea cero, o sea, para que yo no gane ni pierda, básicamente. Entonces, de ahí ya puedo entrar no sé, pues, a ver si yo quiero, a ver mis propuestas o mis objetivos de venta. Yo quiero ganar del 10% más de lo que me costó, no sé, etcétera, etcétera. Entonces, el punto de equilibrio va a ser un cálculo muy importante para a futuro tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, leamos un poquito el ejercicio. Dice, una empresa que fabrica un producto y utiliza el método variable para valorizar sus productos presenta la siguiente información. Precio de venta unitario es de 50, y tenemos un costo variable unitario, donde la materia prima cuesta 15, la mano de obra cuesta 12 y los gastos de fábrica cuestan 8, dándonos un total de 35 pesos por costeo variable. Por costos fijos tenemos de producción, de administración y de ventas, los cuales corresponden a un precio de 60.000, 40.000 y 80.000 respectivamente, dándonos un total de 180.000 fijo, que va a ser anual. ¿Ya? Entonces nos dice que la capacidad instalada es de 20.000 unidades. ¿Qué es la capacidad instalada? Es la capacidad máxima que yo puedo producir, básicamente, con los medios que yo tengo. Ya no me pueden pedir más de mi capacidad instalada. Entonces, primero aquí el ejercicio nos pide hartas cosas. Nos pide calcular el punto de equilibrio en unidades y valores y la elaboración de un estado de resultado. Calcular la cantidad que se debe producir y vender para obtener una utilidad de 75.000. Calcular el precio al que debe vender toda la producción que permite su capacidad instalada para obtener un margen de utilidad sobre un 10% de la venta, y financiar además una campaña de publicidad de 56.000. Y por último nos dice que si nos ofrecen
comprar la capacidad ociosa en unidades que quedaron del punto B a un precio de descuento de 20%, ¿qué haríamos nosotros? ¿Aceptaríamos la propuesta o no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer la parte A, que nos dice simplemente calcular el punto de equilibrio y hacer un estado de resultado. Primero que nada tenemos que saber los datos que tenemos un precio de venta de 50, unitario de 50, un costo de venta de 35, que es lo que ya habíamos calculado aquí. Y tenemos costos fijos por 180.000 pesos. Entonces, como nosotros ya dijimos, el punto de equilibrio es lo que nosotros tenemos que vender, la cantidad que nosotros tenemos que vender para que nuestra utilidad sea cero. Entonces, nosotros lo que tenemos es que nuestro precio de venta va a ser 50 por la cantidad de unidades que nosotros vendamos, o sea, 50x o 50q si lo quieren ver como tipo concepto macroeconomía. Pero a ese precio de venta tenemos que restarle los costos para obtener nuestra utilidad. Entonces nuestros costos variables eran 35, que son variables, o sea que tienen que ver también con la cantidad de unidades que vendamos, o sea 35x. Y además tenemos unos costos fijos que estos no dependen de las unidades que vendamos, son fijos y van por el periodo, que son de 180.000. Entonces nosotros aquí armamos nuestra ecuación, que es de 50x menos 35x menos 180.000 pesos es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque este es nuestra utilidad. Y en este caso nosotros no solo nos están pidiendo el punto de equilibrio, o sea que nuestra utilidad sea 0. No tengamos ni ganancias ni pérdidas. Entonces ya aquí es simplemente conteo de ecuaciones, como lo hemos hecho durante muchos años. Pasamos los costos fijos sumando para el otro lado y le restamos las x. 50x menos 35x nos da 15x, igual a 180.000, por lo tanto pasamos dividiendo y tenemos un x de 12.000. ¿Qué significa esto? Que son 12.000 unidades las que nosotros debemos vender para que nuestra utilidad sea 0. ¿Ya? Entonces aquí podemos observar nuestro estado de resultados, donde tenemos ventas, 12.000 unidades, por 50 pesos, que es el precio de venta, dándonos un total de ventas de 600.000. Y nuestros costos de venta variables son las 12.000 unidades por los 35 pesos, que es el costo unitario total, que nos da 420.000. Y este costo unitario está dividido en la materia prima directa, la mano de obra directa y los gastos de fábrica. Aquí cada uno son de 15 pesos, de 12 pesos y de 8 pesos, que es lo que ya habíamos visto. Entonces, por lógica, esto debería darnos lo mismo que la suma de esto. Y no sé si pueden ver la parte de abajita de mi Excel, pero si los sumamos, obtenemos los mismos 420.000, que es lo que les estaba explicando, y sacando un margen contribucional, que es la resta de las ventas menos el costo de venta, de 180.000, y aparte teníamos nuestros costos fijos que eran de 180.000, por lo tanto ya tenemos que al restarle los costos fijos nuestra utilidad va a dar 0. Entonces ese fue nuestro cálculo del punto de equilibrio. Que es básicamente lo mismo. Todo este tipo de problemas de cantidades o de valores se pueden calcular simplemente con un sistema de ecuaciones, a veces un poquito más fácil o un poquito más complicado dependiendo del ejercicio o de lo que nos estén pidiendo, pero básicamente todo se puede calcular mediante sistemas de ecuaciones, sabiendo bien cómo funciona el movimiento del estado de resultado. Entonces luego, en la pregunta B, nos dice calcular la cantidad que se debe producir y vender para obtener una utilidad de 75.000 pesos. O sea, nos están pidiendo algo muy similar que el ejercicio anterior, pero ahora en vez de que la igualdad sea a 0, la igualdad va a ser a 75.000. Porque significa que después de que nuestras ganancias le resto los costos, vamos a seguir teniendo utilidades.
¿Ya? Entonces, nosotros ya sabíamos que nuestras ventas son 50 pesos unitarios por la cantidad, el X, menos los costos variables, que son de 35 por X, menos los costos fijos, que son 180.000. Eso se mantiene porque no tenemos costos extra o no han aumentado nuestros costos fijos o nuestras cuentas que aplican a los costos variables. Por lo tanto, eso se mantiene. La diferencia es que aquí, al igualarlo, tenemos una utilidad de 75.000 pesos. Entonces, 75.000 pesos más 180.000 nos da 255.000. Es igual a 15x, pasamos dividiendo y obtenemos que esta vez las unidades que debemos vender son 17.000. Lo cual, si se fijan, calza porque para una utilidad de 0, o sea, no ganar nada, tenía que vender 12.000. Entonces, tengo que vender aún más unidades de las que puedo producir para poder ganar algún porcentaje después de quitarle los costos fijos. Entonces, con estas 17.000 unidades a un costo unitario de 50, obtenemos un total de 850.000 en ventas, menos nuestro costo de ventas, que son las 17.000 unidades por los 35 pesos, que son los costos variables, que es de 595.000, con lo que obtenemos un margen contribucional de 255.000, que es la resta, menos los costos fijos, que son 180.000, que se restan al margen contribucional, nos da una utilidad de 75.000. Aquí yo no le puse la descripción de los costos variables simplemente por optimizar espacio y tiempo de explicación, pero la verdad es que si el profe en algún momento se los pide como para un trabajo o una prueba, la idea es que igual los coloquen en el estado de resultado como para tener uno bien hecho más que nada, para tenerlo más preciso. Yo simplemente aquí lo puse para optimizar espacio, porque lo que representan eso es simplemente detallar las cuentas que calculan el costo variable, ¿ya? En cambio aquí yo simplemente le asume el costo total por unidad, que es variable. Luego, ya aquí empezamos a complicar un poquito más lo que nos piden. Nos dicen calcular a qué precio debe vender toda la producción que permite su capacidad instalada para obtener un margen de utilidad sobre la venta de un 10% y además financiar una campaña de publicidad de 56.000 pesos. Ya, o sea, aquí nos piden hartas cosas. Primero que todo, de la venta que tengamos, que es toda la capacidad instalada, o sea, las 20.000 unidades que podemos vender, tenemos que tener un precio de venta de 10% por sobre el costo. Y aparte tenemos que agregar otro costo más, otro costo fijo, que va a ser la campaña publicitaria. Entonces nuestro estado de resultados se ve modificado un poquito porque nuestros costos fijos ya van a ser dos. Va a ser los costos fijos más el costo de campaña. Ya, entonces, primero que nada, tenemos que calcular cuánto es la ganancia que nosotros tenemos que tener de las ventas, cuál es lo que vamos a obtener. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestros costos van a ser nuestros costos variables más nuestros costos fijos, ¿cierto? Y eso va a ser la cantidad total de nuestros costos. Y que nosotros tratamos de vender toda la capacidad instalada, o sea, las 20.000 unidades. Entonces, para calcular los costos, tenemos que son 20.000 unidades por 35 pesos, que es el total de los costos variables, más los 180.000 de costo fijo, más los 56.000 del que es el costo de la campaña. Entonces, si sumamos todos estos costos, nos da un total de 936.000, que va a ser nuestros costos de producción y todos nuestros costos totales, básicamente. Ya todo nuestro costo de venta. Entonces, al tener nuestro costo de venta, ya podemos calcular el precio de venta que vamos a querer, que es un 10% por sobre el costo. Por lo tanto, al multiplicar el costo que ya calculamos por 1,1, vamos a tener un precio de venta que va a ser de 1.029.600, ¿ya? Entonces, ahora ya sabemos cuánto es lo que nosotros vamos a querer generar totalmente
disminuir los costos. Entonces tenemos que vamos a vender 20.000 unidades a un precio P, porque no sabemos el costo unitario de estas 20.000 unidades. Y aquí tenemos todos los costos, que fue lo que ya calculamos, que son los 936.000. Y esto va a ser igual a lo que ya calculamos, que es nuestra utilidad del sobre 10%, que va a ser el 1.029.600. Y aquí ya es comportar la ecuación, como lo hemos hecho siempre. Tenemos que son 20, aquí ya está resumida. Aquí ya nuestra ecuación está resumida con esto calculado. Y tenemos que simplemente pasar sumando al millón los 936.000 pesos, lo que nos da 1.965.600, que lo dividimos en las 20.000 unidades para obtener nuestro precio de venta. Que en este caso nuestro precio de venta va a consistir en 98,28 pesos. Ese va a ser nuestro precio para vender el producto. Entonces ya podemos empezar a ver nuestro estado de resultados. Tenemos que nuestro costo va a ser de 98,28 nuestro precio de venta por la cantidad de unidades vendidas, que son las 20.000, obteniendo así un total de ventas de 1.965.000 y fracción, a los cuales van a verseles disminuidos por el costo de ventas. ¿Ya? Entonces nuestro costo de venta va a ser las 20.000 unidades por 35 pesos cada una, que son nuestros costos variables, que nos va a dar 700.000 pesos, con lo que sacamos nuestro margen contribucional, restándolo, nos va a dar 1.265.600, y le tenemos que restar los costos fijos y los costos de campaña, que son los 180.000 más los 56.000, obteniendo así una utilidad que nos da de 1.029.600, que es lo mismo que logramos sacar aquí. Entonces aquí como un cuadrito resumen, que teníamos que nuestros costos totales eran de 936.000 pesos, y como nuestra utilidad quería sobrepasar el 10% de las ventas, tenemos que sacarle el 10% a esto, agregado, y nos da 1.029.000. Ya es básicamente lo mismo. Por último, ya en la pregunta D, nos dice que nos ofrecen comprar la capacidad ociosa en unidades del punto B, o sea, la capacidad ociosa de esta, a un precio de descuento de 20 pesos, o sea, de 20%. ¿Qué haríamos nosotros? Entonces aquí es básicamente algo muy parecido a lo que hemos hecho siempre. Nosotros aquí tenemos que nuestra capacidad ociosa va a ser de 3.000 unidades, porque es la cantidad que no vendimos de lo que podríamos haber fabricado, que no se realizó, y que como nosotros podíamos producir 20.000 unidades, y en este caso vendimos 17.000, la diferencia nos da 3.000, que va a ser nuestra considerada capacidad ociosa, que es lo que nos quieren comprar, a un precio de venta de descuento del 40%. ¿Cómo sacamos este precio de venta? Nosotros tenemos que en el ejercicio nuestro precio de venta era de 50 pesos por unidad. Entonces nosotros le sacamos el 80% o le restamos el 20%, como quieran, es lo mismo, y nos da que el precio de venta va a ser de 40 pesos por las 3.000 unidades. Entonces obteniendo una venta total de 120.000, que va a ser las 3.000 unidades por los 40 pesos cada. Entonces, básicamente aquí, ¿qué nos dice esto? ¿De qué nos sirve cómo pensar en tomar una decisión? Porque nosotros ya aquí nos están pidiendo algo fijo, no nos están pidiendo solo valores, nos están pidiendo una opinión. Entonces nuestra decisión es que en este caso sí aceptaríamos. ¿Por qué? Porque en el ejercicio B, como podemos ver nosotros, los costos fijos no están incluidos en el precio como tal del producto, sino que se resta de la venta total, así. Se restan totalmente los costos fijos, no se sacó un costo fijo unitario, por así decirlo, por producto. Es básicamente un método variable, el costo fijo se selecciona por separado. Entonces, en este caso, con el precio de venta, nosotros estoy en el caso C, ahora sí. Nosotros con el precio de venta que tuvimos y con las unidades que vendimos,
Obtuvimos 75.000 de utilidad y ya le restamos los costos fijos. O sea, nuestra utilidad, si no le hubiéramos restado los costos fijos, hubiera sido 75.000, hubiera sido 255.000, hubiera sido mucho más dinero. Pero como nosotros ya le restamos los costos fijos ya están pagados, ya están totalmente saldados. Entonces aquí, simplemente nosotros para venderle estas unidades, tendríamos que fijarnos si el monto al que lo estamos vendiendo es simplemente mayor al costo que nos cuesta producir las unidades en específico. Porque el costo fijo ya se pagó, ya solo nos queda el costo variable por unidad vendida. Entonces, nosotros sabíamos todo este rato que el costo de venta unitario es de 35 pesos. Y aquí nos están ofreciendo comprárnosla a 40. Entonces aquí ya usando lógica simple, 40 es mayor que 35, que es el costo. Por lo tanto, aún seguimos obteniendo ganancia de estos productos. Entonces, como obtenemos ganancia y ya pagamos los costos fijos, lo que estaríamos haciendo aquí es simplemente aumentar más nuestra utilidad, ¿ya? Aunque estemos vendiéndolo a un precio menor del que estamos vendiendo, igual vamos a salir ganando dinero. Y esto es básicamente como lo que hacen las tiendas, los retail, por así decirlo, cuando sacan las cosas a remate así, y los venden con mucho descuento. Y eso generalmente lo hacen en una fecha, ya, no sé, 3/4 de mes o 3/4 de temporada, por así decirlo, cuando ya saldaron los costos fijos de la empresa. Entonces aquí ya les basta con vender el producto, las unidades que les quedaron, a un precio, aunque sea un poquitito mayor a lo que les costó producirlo, y ya van a seguir ganando dinero, porque ya pagaron todos los costos. Entonces aquí lo único que van a estar haciendo es aumentar su utilidad. ¿Ya? No sé si hay alguna duda. Básicamente eso eran los ejercicios de la ayudantía de hoy.